Hola, vamos a estudiar diferentes aspectos sobre los capacitores. Vamos a realizar nuevamente el cálculo de la capacitancia de un capacitor de placas plano paralelas, porque es algo que se suele preguntar mucho y ahora lo vamos a encarar de otra forma y luego vamos a estudiar qué sucede cuando ponemos diferentes dieléctricos a un capacitor y cómo obtener la capacitancia equivalente. En este ejemplo, como estamos viendo, tenemos un capacitor plano que tiene una carga positiva en su placa superior y una carga negativa en su placa inferior. Lo que está claro es que si arriba tenemos una carga Q+, en la placa de abajo tendremos una carga Q-. Y ese capacitor está cargado porque previamente fue conectado a alguna fuente, como por ejemplo una pila, una batería o incluso algún otro capacitor. Entonces, nosotros cuando queremos calcular la capacitancia de ese capacitor, siempre partimos del mismo concepto. El concepto es que la capacitancia C, algunos le llaman capacidad, es el cociente entre la carga positiva y la diferencia de potencial que hay entre las placas 1 y 2. Vamos a llamarle a la placa negativa la 1 y a la positiva la 2. Lo que hemos hecho aquí es el mismo dibujo del capacitor, pero lo hemos dibujado de perfil. Y esto que aparece aquí lo vamos a explicar enseguida. Este cilindro ya se estarán imaginando para qué lo he dibujado aquí. Porque nosotros, para calcular la capacitancia, necesitamos la diferencia de potencial. Entonces, para calcular la diferencia de potencial, nosotros planteamos que la diferencia de potencial, cuando llevamos una carga en equilibrio desde la placa 1 a la placa 2, es el trabajo externo, que debe hacer una fuerza externa, para transportar esa carguita de prueba Q0 entre 1 y 2. Entonces, podemos suponer, como lo hacemos siempre, que aquí tenemos una carguita positiva de valor Q0, carguita de prueba, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos verlo así. Las cargas positivas la repelen y las cargas negativas la atraen. Por lo tanto, habrá sobre esa carguita una fuerza electrostática que tendrá este sentido. Vamos a dibujarlo un poquito más pequeña. Esa será la fuerza electrostática. Entonces, si yo quiero llevar la carguita desde esta placa a esta otra con velocidad constante, tendré que hacer una fuerza, la cual llamamos normalmente fuerza externa, una fuerza externa que tendrá que tener el mismo módulo para llevar la carga con velocidad constante y sentido contrario a la fuerza electrostática. Por lo tanto, para transportar la carga entre las dos placas, vamos a imaginar lo siguiente, como hacemos absolutamente siempre. Vamos a imaginar que realizamos un pequeño desplazamiento que le podríamos llamar diferencial de L, y entonces esta fuerza, al desplazar la carga un pequeño diferencial L, hará un pequeño diferencial de trabajo que lo podemos escribir así. Un diferencial de trabajo externo lo podemos escribir como la fuerza externa multiplicada por dl y por el coseno del ángulo, que en este caso es 0 grado, y el coseno de 0 grado es 1. Bien, y como en todo momento la fuerza externa es igual en módulo a la fuerza eléctrica, podemos sustituir y poner, voy a seguir aquí debajo, que el diferencial de trabajo externo será igual. En lugar de fuerza externa voy a poner fuerza eléctrica por ese diferencial de L. Y la fuerza eléctrica sabemos que la podemos calcular como Q0 por el valor del campo eléctrico y por dl. Bien, entonces, llegado a este punto, nosotros tenemos que evaluar
esta integral para tener el trabajo total cuando transportamos la carguita desde la placa 1 a la placa 2. Vamos a ponerlo ahí. Bien, entonces esta última expresión la voy a escribir ahí arriba. Vamos a borrar esto. Y nos va a quedar diferencial de trabajo externo para llevar la carguita de 1 a 2. Será Q sub 0 por el módulo del campo por diferencial de L. Entonces, para poder saber el trabajo total, tendré que integrar esta expresión de un lado y del otro lado del signo de igual. El tema es que tengo que conocer el campo. Y para calcular el campo es que vamos a aplicar la ley de Gauss. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una situación de simetría. Yo he dibujado un cilindro, que será mi superficie gaussiana, y voy a observar en ese cilindro lo siguiente. Ya hemos demostrado que en las proximidades de la placa, en la zona central de la placa, el campo apunta hacia afuera. Lo voy a dibujar así. Vamos a hacerlo así y vamos a llamarle, esto será un elemento de campo eléctrico. Y también tenemos que tener en cuenta que aquí nosotros vamos a poder elegir una pequeña superficie de la tapita del cilindro y vamos a tener un vector superficie para afuera que lo vamos a dibujar en otro color y le vamos a llamar diferencial de superficie. Ahora bien, una cosa interesante, que como la distancia esta en los capacitores es pero muy pequeña, tenemos que tener en cuenta que la placa negativa va a crear un campo en esa pequeña superficie y ese campo será hacia abajo, o sea, apuntando hacia la placa negativa. Y como las placas están muy próximas, ese campo que apunta hacia abajo va a ser prácticamente idéntico en módulo al campo creado por la placa positiva. O sea, vamos a llamarle a este E con un signo negativo porque es el creado por la placa negativa y a este E positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a través de esta superficie el flujo será cero porque los campos tienen igual módulo y sentido opuesto. Luego, en la superficie lateral tampoco tengo flujo de campo eléctrico, porque aquí, o sea, en esta parte del cilindro pasará exactamente lo mismo, ¿no? Y además, el vector superficie, que será así, perpendicular a la propia superficie que representa, el vector de S, será perpendiculares a los campos. Así que aunque los campos fueran diferentes, de diferente módulo, el coseno del ángulo, que es un ángulo de 90 grados, me da 0, ese coseno que usamos en la ley de Gauss, coseno de 90 grados es 0, entonces no tenemos flujo de campo eléctrico a través de la superficie lateral del cilindro en este ejemplo concreto. Tenemos que recordar que la idea de flujo implica que las líneas de campo tengamos unas líneas de campo netas que atraviesan la superficie, ya sea que salen de la superficie o que entran hacia la superficie. Bien, entonces, analizada esta cara y la pared lateral, vamos a ver lo que pasa en la cara de aquí abajo. Bueno, en la cara de abajo vamos a tener lo siguiente, que la placa positiva creará un campo perpendicular a la placa y hacia abajo. Vamos a llamarle el E positivo. Y la placa negativa creará un campo también hacia abajo. Vamos a llamarle LE negativa. Y entonces vamos a tener un campo total. Vamos a tener un campo que vamos a agrandarlo un poquito y vamos a llamarlo el campo total. Será en esa dirección y en ese sentido. Dirección perpendicular a la placa, sentido de la carga positiva a la negativa. Muy bien, en esta pared lateral pasa lo mismo que arriba, es decir,
Tendré un campo neto hacia abajo, pero como el vector superficie forma 90 grados, no hay flujo a través de la cara lateral. Por tanto, una vez que tengo elegida toda la superficie gaussiana, me doy cuenta que solamente hay flujo de campo eléctrico a través de esta cara del cilindro. Muy bien, entonces voy a plantear la ley de Gauss. Vamos a plantear la ley de Gauss y tendremos que la integral de superficie cerrada, ¿no? De superficie cerrada del módulo del campo por diferencial de superficie por coseno de alfa será igual a la carga neta sobre epsilon sub 0, porque en este medio no hay aire o vacío. Si hubiera otro dieléctrico, aquí deberíamos poner epsilon, que es la permitividad del medio, y no epsilon 0, que es la permitividad del vacío o del aire. Bien, como en cada punto de la tapita esta del cilindro el campo tiene el mismo módulo, porque la tapa es paralela a la placa, a las placas, mejor dicho, entonces el campo se va para afuera de la integral y me queda la integral de superficie, de diferencial de superficie. El angulito este es 0 grados y el coseno vale 1. Si el ángulo entre el vector superficie que yo pueda dibujar, vamos a dibujar un vector superficie en verde. Yo dibujo un vector superficie, diferencial de superficie, que representa esta pequeña superficie de la tapita, y vemos que forma un ángulo de 0 grados con el campo porque apuntan en el mismo sentido. Coseno de 0 vale 1. Muy bien. Y esto será igual a la carga neta. ¿Cuál es la carga neta? Pues la carga neta es la que queda encerrada dentro de la superficie gaussiana, que sería solamente esta carga positiva que he hecho aquí en color amarillo, que es la que queda encerrada en esta superficie, que además coincide en valor con la superficie de esta tapa, porque esto es un cilindro. Entonces, todas las secciones, todas estas secciones, esas áreas son iguales. Aquí en este dibujo también he destacado que la carga que me interesa, la carga neta, es la que queda encerrada en mi superficie cerrada gaussiana, que es este cilindro. Muy bien, entonces volvemos a escribir carga neta sobre epsilon sub 0, y entonces despejamos y nos queda el módulo del campo. La superficie es el área de una tapa, o sea, vamos a ponerle solamente la S de superficie. Carga neta sobre epsilon sub 0. Por tanto, si despejamos el campo, nos quedará carga neta sobre superficie y dividido entre epsilon sub 0. Bien, si yo divido la carga neta amarillita entre esta superficie, suponiendo que la distribución de carga en el capacitor sea uniforme, esto me está definiendo a mí la densidad superficial de carga, sigma. Por tanto, el campo que nosotros tendremos que integrar aquí tendrá esta expresión. El campo será sigma sobre epsilon sub 0. Esto es muy importante. El campo entre las placas de un capacitor de placas plano-paralelas, ese campo, el campo total, el que a mí me interesa, es sigma sobre epsilon 0. Cuidado con esto, porque si yo tuviera una placa sola, ya sea positiva o negativa, una placa sola, el campo es sigma sobre 2 epsilon 0, que también lo hemos demostrado ya por la ley de Gauss. Bien, vamos a borrar esto que tenemos aquí debajo y vamos a continuar. Entonces, voy a volver a escribir diferencial de trabajo externo para llevar una carga de la placa 1 a la 2. Me queda Q sub 0 por el campo que es sigma sobre epsilon sub 0 por diferencial de L. Por tanto, si quiero saber el trabajo total para transportar la carguita desde aquí hasta la otra placa, tendré que integrar de un lado para tener el trabajo total y tendré que integrar del otro lado y solamente integraré diferencial de L porque densidad superficial de carga, Q sub 0 y epsilon 0 son constantes. Muy bien.
Ahora bien, tengo que ponerle límites a esta integral. El diferencial de L, que son pequeños recorridos que yo voy haciendo y tengo que ir sumando, voy a empezar desde la placa negativa, o sea, desde 0, y cuando sume todos los diferenciales de L, ¿a dónde voy a llegar? ¿Cuánto habré recorrido? Habré recorrido la distancia D. Por tanto, ¿qué es lo que me va a quedar? Que el trabajo externo total para llevar una carga en equilibrio de 1 a 2 será Q sub 0 por sigma sobre epsilon sub 0 multiplicado por D. Porque el resultado de esta integral diferencial de L me da L. L integrado entre 0 y D me da simplemente D. Bien, ahora bien, la diferencia de potencial cuando entre las placas 1 y 2 siempre la vamos a definir como la diferencia de potencial 2 menos, perdón, el potencial 2 menos el potencial 1. Bien, y para calcularlo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir el trabajo externo, que es esto, entre Q sub 0. Entonces, si divido entre Q sub 0, se me simplifica Q sub 0, y entonces me queda sigma por D sobre epsilon sub 0. Y ya tengo, ¿qué cosa? Tengo la diferencia de potencial entre las placas 1 y 2, y con este resultado puedo plantear el cálculo de la capacitancia. Bien, borramos aquí, borramos todo esto, y vamos a calcular la capacitancia. Sería la carga de la placa positiva dividida. Ay, qué feo salió esa raya, vamos a hacerla mejor. Q positiva dividida la diferencia de potencial, que es sigma por D dividido epsilon sub 0. Bueno, vamos a ver. Para hacer esta división, multiplico por el inverso de la fracción, que es epsilon sub 0, por sigma y D. Pero luego, sigma, a su vez, como es la densidad superficial de carga, la puedo escribir como la carga sobre la superficie, y no me tengo que olvidar de multiplicar por D. Simplificamos la carga, y entonces simplemente nos queda epsilon sub 0 multiplicado por la superficie dividido la distancia, porque para dividir entre esta fracción multiplico por el inverso. Epsilon 0 por área sobre distancia. Así calculamos nosotros la capacitancia de un capacitor plano paralelo. Muy sencillo. Vamos a ver si entre las placas hubiera un dieléctrico que no fuera aire o vacío, entonces la capacitancia debería calcularse así, o sea, debería calcularse como epsilon por la superficie sobre D, donde epsilon será la permitividad, la permitividad eléctrica del medio del dieléctrico que está intercalado aquí. En los problemas muchas veces suelen darnos la permitividad relativa, que es lo mismo que la constante dieléctrica, K, y la permitividad relativa siempre es la permitividad del medio dividido epsilon sub 0. Por tanto, si nosotros despejamos la permitividad del medio, nos va a quedar la permitividad relativa, que es lo mismo que K, ¿no? Todo por epsilon sub 0, ¿no? Bien, si esto lo sustituimos en esta expresión, entonces tendremos que la capacitancia, cuando hay un dieléctrico, será, vamos a usar o epsilon relativo o K, vamos a usar K por epsilon sub 0 por S sobre D. Bien, si este capacitor sin dieléctrico tenía esta capacidad que vemos aquí, epsilon 0 por S sobre D, ahora vemos que la nueva capacitancia es K, ¿por qué? Por esto que aparece aquí, que no es otra cosa que la capacitancia sin dieléctrico, C. Entonces me queda igual a K por
C'. Es decir, que en estas condiciones siempre tenemos que tener, sobre C, tenemos que tener presente que cuando introducimos un dieléctrico de constante dieléctrica K, la capacitancia aumenta en un factor igual a la constante dieléctrica o, lo que es lo mismo, la permitividad relativa del medio. Ahora aquí tenemos un capacitor al cual se le ha introducido dos dieléctricos, uno de constante K1 y otro de constante K2. La distancia de este dieléctrico es A y la de este otro es B. Entonces queremos demostrar que este capacitor lo podemos interpretar como dos capacitores conectados en serie. Uno con dieléctrico de permitividad relativa K1 y otro permitividad relativa K2, cada uno con las distancias correspondientes. Muy bien, entonces, vamos a ver una cosa. Este capacitor tendrá una cierta carga, aquí una cierta carga positiva, Q+, y aquí abajo una cierta carga Q-. Entonces, aquí tendremos una cierta diferencia de potencial delta V1, porque tendremos un campo eléctrico aquí dentro, vamos a llamarle campo en el dieléctrico 1, y aquí tendremos otro campo en el dieléctrico llamado campo en el dieléctrico 2, y por tanto tendremos otra diferencia de potencial delta V2. Entonces, la capacitancia de este capacitor yo puedo expresarlo como la carga positiva sobre la diferencia de potencial total, que es el delta V1 más el delta V2. Entonces será delta V1 más delta V2. ¿Qué quiero decir? Si conectamos un tester entre esta placa y esta, ese tester medirá la diferencia de potencial delta V1 más delta V2. Muy bien, pensando en el campo, nosotros sabemos que el campo en el dieléctrico 1, nosotros podemos expresarlo como delta V1 entre la distancia A. Eso se demuestra a partir de la ley de Gauss. Y el campo en el dieléctrico 2 será delta V2 sobre B. Por tanto, delta V1 será igual a A por el campo en el dieléctrico 1 y delta V2 será igual a B por el campo en el dieléctrico 2. Ahora bien, el campo en el dieléctrico 1 hemos demostrado que se puede calcular como sigma sobre epsilon 1, que sería la permitividad epsilon 1, la permitividad del medio de este capacitor. Y aquí tendremos un epsilon 2. Y podremos escribir que delta V2 será B por el mismo sigma, porque sigma es la densidad superficial de carga de esta placa, o de esta, da igual, siempre tomamos la positiva, sobre epsilon 2. Bien, por tanto, si nosotros sumamos delta V1 más delta V2, nos quedará A por sigma sobre epsilon 1 más B por sigma sobre epsilon 2. Podemos sacar factor común, sigma, y nos queda A sobre epsilon 1 más B sobre epsilon 2. Bien. Volvemos aquí arriba y entonces vamos a escribir Q más sobre lo que me dio la suma, que es sigma, pero sigma yo lo puedo escribir como la carga sobre la superficie S por
A sobre epsilon 1 más B sobre epsilon 2. Simplifico las cargas y con mucho cuidado tengo que tener en cuenta una cosa, que aquí me quedó un 1. Entonces, esto al final me queda 1, ¿no?, sobre A sobre epsilon 1 más B sobre epsilon 2 dividido la superficie. Y por tanto, me va a quedar la superficie arriba y abajo me queda A sobre epsilon 1 más B sobre epsilon 2. Listo. Esa es la capacitancia de este capacitor, la cual voy a escribir aquí. Superficie dividido A sobre epsilon 1 más B sobre epsilon 2. Bien, vamos a suponer ahora que este capacitor yo lo puedo suponer como que se trate de dos capacitores en serie. Bien, entonces, vamos a ver lo siguiente. La capacitancia de este capacitor le llamaré C1 y la de este le llamaré C2. Y la equivalente, C, será, como están en serie, C1 por C2 sobre C1 más C2. Bien, C1 lo podré calcular de la siguiente manera. Epsilon 1 por la superficie, que es S, epsilon 0 por superficie sobre la distancia, que es A. Y C2 será epsilon 2 por la superficie sobre B. De manera que al calcular la capacitancia me queda, vamos a hacerlo así, aquí, ahí, vale. Entonces, epsilon 1 por S sobre A, todo esto, vamos a borrar un poquito aquí, multiplicado por epsilon 2 por S sobre B, y todo esto dividido la suma, epsilon 1 por S sobre A más epsilon 2 por S sobre B. Muy bien, entonces esto me quedaría así. A por B, o sea, este A por B lo voy a poder poner aquí abajo. Me queda A por B. Y luego arriba me queda epsilon 1 por epsilon 2 por S al cuadrado. Y aquí abajo me queda epsilon 1 por S sobre A más epsilon 2 por S sobre B, que casi no me da lugar. Entonces, puedo simplificar. Veamos bien. Vamos a ver esto. Puedo simplificar este cuadrado con esta S y con esta otra S. Bien, entonces, ¿qué me va a ir quedando? Eso me va quedando. Vamos a hacerlo aquí. Me queda que la capacitancia es epsilon 1 por epsilon 2 por la superficie dividido A por B por epsilon 1 sobre A más epsilon 2 sobre B. Por ahora es lo que me va quedando. Bien, vamos a ver si al final esto se puede asemejar a lo que tenemos aquí. Vamos a acomodar un poquito esto. Voy a borrar aquí y vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar la S aquí arriba y voy a poner como un denominador aquí, que será, el común denominador será epsilon 1 por epsilon 2, y entonces me queda A por epsilon 2 más B por epsilon 1. Así que en definitiva me queda epsilon
1 por epsilon 2 por S dividido A por epsilon 2 más B por epsilon 1. Bien, y aquí abajo voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar epsilon 1 por epsilon 2 por S y voy a dejar A por B y voy a poner como un denominador A por B abajo. Entonces me quedará epsilon 1 por B más epsilon 2 por A. Simplifico A por B, que está multiplicando, con A con B, que están dividiendo, y me queda epsilon 1 por epsilon 2 por S sobre epsilon 1 por B más epsilon 2 por A. O sea que, efectivamente, como podemos ver, cuando tengamos un capacitor con dos dieléctricos puestos así, digamos, horizontalmente, paralelamente a las placas, podemos considerar que se trata de dos capacitores con capacitancias C1 y C2 y aplicar la norma para capacitores, para sumar capacitores en serie. Esto está muy interesante. ¿Qué pasará ahora si yo tengo que el capacitor tiene una parte con un dieléctrico y otra con otro dieléctrico? Bueno, este dieléctrico ocupará una superficie S1 y este ocupará una superficie S2. Vamos a calcular la capacitancia de este capacitor. Entonces, la capacitancia, como siempre la definiremos como la carga dividido la diferencia de potencial entre las placas 1 y 2. Bien, entonces, vamos a ver. Este dieléctrico hará que aquí se acumule, al fin y al cabo, una cierta carga que podríamos llamarle Q2 y que llegaría hasta ahí, y luego este otro dieléctrico provocará que se acumule una carga Q1. Por tanto, la carga total de ese capacitor equivalente será, perdón, que ahí se me metió una flechita, será Q1 más Q sub 2 sobre delta V. La diferencia de potencial es una sola. Imaginemos que ponemos un voltímetro aquí o aquí, es lo mismo, da igual, el voltímetro mide la diferencia de potencial que hay entre las placas. Bien, ¿cómo puedo escribir la capacitancia del capacitor? ¿Cómo puedo escribir, la carga 1? ¿No? Esta carga 1. Bueno, yo aquí voy a tener un campo eléctrico que lo voy a dibujar hacia abajo. Vamos a llamarle campo en el dieléctrico 1. Ese campo en el dieléctrico 1 nosotros lo podemos calcular como la densidad superficial de carga 1 sobre la superficie, que sería S1. Y la densidad superficial de carga 1 sería la carga 1 sobre la superficie 1, pero aquí me equivoqué. Aquí lo que tengo que poner es D, ¿no? El campo es sobre epsilon. Sobre epsilon 1. ¿No? Sigma, si no hubiera dieléctrico, sería sigma sobre epsilon 0, que a esta altura me estoy entreverando con todos los epsilon. ¿Vale? Como tengo un dieléctrico de constante K1, habrá una permitividad epsilon 1 y acá una permitividad epsilon 2. Vale, entonces sigma sobre epsilon 1 es el campo en el dieléctrico 1. Entonces ahora me queda multiplicar aquí por epsilon 1. Bien. Vale. Entonces puedo despejar la carga 1. Pero además, el campo en el dieléctrico 1 puedo expresarlo como la diferencia de potencial, delta V, dividido la distancia, que es D. Por tanto, la carga 1 me va a quedar superficie 1 por epsilon 1 por delta V sobre D. Similarmente, ¿no? De la misma forma, la carga 2 será superficie 2 por epsilon 2 por el mismo delta V
sobre D. Así es que cuando haga la sustitución ahí arriba, me va a quedar superficie 1 por epsilon 1 por delta V sobre D más superficie 2 por epsilon 2 por delta V sobre D. Pero cuidado, todo eso dividido delta V, que lo pongo aquí multiplicando y aquí. Borramos esto, simplificamos los delta V, simplificamos, y entonces la capacitancia me viene quedando superficie 1 por epsilon 1 sobre D más superficie 2 por epsilon 2 sobre D. Bien, vamos a suponer que queremos demostrar ahora que cuando tenemos este sistema lo podemos interpretar como dos capacitores que están en paralelo. Aquí tendremos un capacitor C1 y aquí tendremos un capacitor C2. Entonces, si fuera así, ¿cómo podríamos nosotros calcular la capacitancia total de esos dos capacitores en serie? Como están en serie, la capacitancia equivalente es C1 más C2. ¿No? Entonces, ¿cómo calcularíamos la capacitancia C1? Sería epsilon 1 por la superficie 1 sobre D, y la capacitancia 2 sería epsilon 2 por S2 sobre D. Por tanto, ha quedado demostrado que como la capacitancia calculada de esta forma y de esta es lo mismo, este sistema lo puedo sustituir por dos capacitores en paralelo. Todos estos conceptos son sumamente importantes, espero que los sepan apreciar, y el único cometido que yo pretendo es que les vaya bien en los parciales y en los exámenes. Y lo único que pido es que seamos solidarios y nos suscribamos dándole al play en color blanco que hay en el cuadradito rojo y empieza a sonar la musiquita. ¿Qué musiquita? La de que el canal empieza a crecer, empieza a llegar a más compañeros y vemos que los resultados nefastos de los exámenes de física en las universidades empieza a cambiar porque la gente empieza a aprobar física. Eso es lo que queremos lograr. Bueno, muchísimas gracias por ver el vídeo.